Hola a todos. Hoy es sábado, 16 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Syed M. Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Hola, Nima. Una de las cosas muy buenas de ti, Nima, es que eres una persona muy paciente y tolerante, y de verdad te pido disculpas por llegar tan tarde. Ha sido culpa mía. En fin, ya estoy aquí. Sí, pido disculpas a nuestra audiencia, pero estas cosas pasan. Estamos en directo. Pido disculpas a todos. Sí, os pido disculpas a ti y a todos. Lo siento mucho, es totalmente culpa mía. He hecho perder 15-20 minutos del tiempo de todos. Lo siento. Permíteme empezar por la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajando a China, hablando con China. Estoy seguro de que habló sobre la posición iraní y que en el caso del estrecho de Hormuz y de la guerra en curso entre Irán y Estados Unidos, todo se coordinó de antemano entre los dos ministros de Exteriores, el iraní y Wang Yi, el ministro chino. Y después tenemos a Donald Trump viajando a China. Por lo que hemos escuchado hasta ahora, en el anuncio hablaban básicamente de dos puntos en esa declaración de la Casa Blanca sobre el estrecho de Hormuz. Uno era que hay que abrir el estrecho de Hormuz. El otro, la desmilitarización del estrecho de Hormuz. No sé si usted, porque estaban hablando del sistema de peajes que Irán está intentando establecer, o que ya ha establecido en el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su interpretación de los logros de Donald Trump en China, teniendo en cuenta el conflicto y la guerra en curso entre Irán y Estados Unidos? Bueno, si tu apuesta era Pepe, él habría sido más enfático al hablar del fracaso, pero fue un fracaso total. Y creo que quedó claro con el viaje del ministro de Exteriores iraní. Cualquiera que siguiera ese viaje de cerca, el lenguaje corporal, las cuentas en redes sociales sobre la reunión en China y cómo se percibió la presencia iraní, lo pudo ver. A los iraníes se les presentó como héroes por su resistencia frente a Estados Unidos, y los funcionarios chinos dijeron que el estatus global de Irán ha mejorado de forma significativa y que eso tendrá implicaciones para el progreso económico futuro del país, y así sucesivamente. Quedó claro que ambos países, cuando sus ministros de Exteriores se reunieron y compararon impresiones, estaban coordinándose. Y también los 30 barcos que salieron del estrecho de Hormuz el mismo día de las negociaciones. Eso fue algo que esos dos países habían estado negociando durante días. No fue una coincidencia que ocurriera justo el día de las conversaciones. Y por supuesto, no hubo ningún comunicado conjunto entre las dos partes. En realidad, no salió nada de ahí. Incluso con los aviones de Boeing, no está claro si se trata de un acuerdo real o simplemente de algunos comentarios generales hechos en la mesa de negociación. Y vimos después que en una de sus entrevistas, Trump básicamente admitió que los chinos no dijeron nada sobre el programa nuclear iraní. Trump dijo que los iraníes están locos y que no deberían tener un arma nuclear. Y el presidente Xi no respondió. Simplemente se quedó en silencio y la conversación siguió. Así que creo que es justo decir que la versión estadounidense de todo el viaje está desconectada de la realidad. Y la parte sobre Irán aún más. Pero eso también significa que hemos entrado en una nueva fase de la crisis, porque ya han pasado más de 2 meses y medio desde que empezó la guerra. Estamos en guerra. Esto es una guerra de asedio. Estados Unidos ha bloqueado el estrecho de Hormuz y la economía global se dirige hacia una crisis. Irán también se enfrenta a mayores dificultades dentro de su propio país. Pero yo, personalmente, creo que a largo plazo el mundo va a salir más dañado que Irán,
porque Irán lleva décadas bajo asedio y sabrá cómo sobrellevarlo. Va a ser difícil, claro, sobre todo porque el daño ya está hecho. Pero creo que Estados Unidos sabe que esta guerra de asedio no va a tener éxito. Y por eso vimos ese ataque militar bastante patético en el estrecho, el ataque naval en el estrecho de Hormuz hace un par de semanas, que fracasó y no consiguieron sacar ni un solo barco del estrecho. Así que pienso que hay muchas probabilidades de que veamos un asalto militar importante, porque al final, si el régimen israelí lo quiere, si el lobby sionista lo quiere, probablemente lo consigan. No veo ningún cambio drástico en Estados Unidos alejándose del sionismo, al menos por ahora. Así que creo que habrá una ofensiva militar. Esa es la evaluación aquí, que probablemente habrá otro ataque contra Irán. Podría ser algo diferente a los anteriores. Los regímenes de Israel y de Estados Unidos podrían empezar a atacar infraestructuras críticas iraníes. Eso significaría que Irán respondería atacando infraestructuras críticas, ya sea en Palestina o en la región del Golfo Pérsico. Pero en el Golfo Pérsico, con el calor extremo del verano, eso pondría fin a esos regímenes. Quiero decir, imagina los Emiratos Árabes Unidos sin electricidad en verano, con esa humedad y ese calor. Quiero decir, nadie podrá quedarse en Kuwait o incluso en Arabia Saudí. El antiguo jefe de inteligencia saudí, Turki al-Faisal, cuando escribió aquel artículo en un medio cercano al régimen saudí, decía que Arabia Saudí se estaba distanciando de la guerra. Pero en ese mismo artículo básicamente advertía que Arabia Saudí podría ser destruida si su infraestructura vital, que está a lo largo del Golfo Pérsico, fuera atacada. Así que, si van contra la infraestructura crítica de Irán, será una derrota para Estados Unidos, porque sus aliados serán aplastados. Y no es una guerra que queramos. No empezamos esta guerra. No queremos la guerra. Y recordemos que aunque Irán fue capaz de destruir tanto en la región del Golfo Pérsico, murieron menos de 20 personas en total en esos 5 países. Irán tuvo cuidado de no matar a personas inocentes. Aún así, 3.400, 3.450, no sé el número exacto, iraníes fueron masacrados, asesinados. Así que ahora mismo estamos en una situación muy peligrosa. Y creo que cada día que pasa, lo habrás oído de otros, tú lo sabes mejor que yo, y lo vengo diciendo, nos estamos acercando a una gran recesión global. Si esto continúa, será una depresión mundial. Pero si hay guerra, y esa guerra se vuelve brutal, y empiezan a atacar infraestructuras críticas iraníes, entonces creo que una gran depresión económica, una depresión económica global, será inevitable. Y eso cambiará la vida de todos. Es algo que el mundo debería temer de verdad. ¿Cuál es tu interpretación de este nuevo concepto del que se habla en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, un pacto de no agresión? ¿Y cómo se relaciona eso? Se comunicó eso con los iraníes. ¿Pero qué es exactamente? ¿Cuál es la base, el fundamento de ese tipo de concepto? Tiene que ver con la arquitectura de seguridad de la región. ¿Cómo lo percibe Irán? Bueno, es vago, muy vago. Y es que estos países, si le hubieran dicho que no a los estadounidenses desde el principio, no habríamos tenido esta guerra. Logísticamente hablando, los estadounidenses no pueden librar una guerra sin el apoyo de Jordania, el apoyo total de Jordania, Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait. No habría habido guerra. Y ahora dicen que esto es un paso positivo, pero ni de lejos es suficiente. Los estadounidenses tienen que irse. Irán ya no va a aceptar la amenaza de Estados Unidos en la península arábiga. Y ya hemos sufrido bastante. Hemos sufrido demasiado. Así que sí, diría que es un buen paso, un paso en la dirección correcta. Pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Quiero decir,
No hubo agresión por parte de Irán. Irán no empezó esta guerra. Igual que cuando apoyaron a Saddam Hussein, cuando Estados Unidos empujó a Saddam Hussein a invadir Irán, esos mismos países también financiaron aquella guerra. Ayudaron a matar. Creo que si incluimos las zonas kurdas, donde Saddam financiaba a los terroristas y Occidente también financiaba a los terroristas, murieron casi 200.000 personas en esa guerra, del lado iraní. Luego empezaron a financiar a ISIS y Al-Qaeda, y ya sabes, en las últimas décadas, en Siria, en Irak y en otros lugares. Y por supuesto también han sido una fuerza destructiva en otros sitios. Durante la primavera árabe, destruyeron Libia y Siria. Destrozaron gran parte de Yemen. Allí llevaron a cabo una guerra genocida. Y por supuesto todo bajo el paraguas de Estados Unidos e Israel, dentro del marco de sus intereses. También ayudaron a destruir Irak. Y es curioso, porque apoyaron a Saddam Hussein, le dieron cientos de miles de millones de dólares. Luego, cuando Saddam invadió Kuwait, después se volvieron contra él. Y cuando Estados Unidos invadió, quiero decir, Irán nunca permitió la entrada de tropas estadounidenses en su territorio, ni siquiera cuando querían arrebatarles Bagdad. Y luego, más tarde, después del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos mintió sobre las armas químicas, las mismas armas químicas que ellos, los alemanes y los europeos, le habían dado, cuando mintieron sobre esas armas que Saddam ya no tenía, esos países ayudaron a Estados Unidos a invadir Irak. E Irán se opuso a la guerra. Irán no ayudó a Estados Unidos, se opuso totalmente a la guerra. Así que estos regímenes no tienen principios, no tienen nada. Son simples instrumentos de Estados Unidos y han destruido país tras país tras país. Sus políticas destructivas han contribuido a crear miseria en Palestina, en Líbano, en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen, en Sudán, en Somalia, en Libia. Es que, de verdad, es increíble lo destructivos que son estos 5 regímenes. How destructive these 5 regimes are, and yet the arrogance of their leaders. Y aún así, la arrogancia de sus líderes no tiene límites. Así que en el futuro van a tener que comportarse de otra manera. Los iraníes no van a permitir que sigan siendo un instrumento de Estados Unidos contra Irán o contra los aliados de Irán. Aún así, esto es un paso positivo en la dirección correcta. Pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer antes de llegar a donde necesitamos estar. Irán no tiene ambiciones imperiales, y quien diga lo contrario está diciendo tonterías. Irán no tiene ninguna base militar en toda la región. No hay ninguna bandera iraní, y nunca la ha habido, en Irak, salvo en la embajada, en Siria, salvo delante de una embajada, en Líbano, en Yemen, en Afganistán. En ningún sitio, en ninguno, ha tenido Irán bases. Miren a Turquía. Nowhere did Iran have bases. Look at Turkey, look at the Americans, look at Mira a los estadounidenses. all of these. Mira, ya sabes, todos esos regímenes que tienen bases por todas partes. Irán no tiene ninguna. Irán tiene aliados a los que apoya, y esos aliados cuentan con apoyo popular. Porque sin apoyo habría sobrevivido Yemen, ¿cómo habría sobrevivido Hezbollah? ¿Cómo habrían sobrevivido los amigos y aliados de Irán en Palestina? Están apoyando movimientos de liberación contra el imperio. Pero Irán no tiene eso. Cuando Irak se derrumbó, ¿acaso Irán tomó el control de algún territorio iraquí como compensación por la guerra? En medio del caos, Irán podría haber ocupado partes de Irak y decir, esto es el nuevo Irán. Lo mismo con Afganistán. ¿Qué podrían haber hecho, digamos, los talibanes al respecto? Nada. Pero Irán no tiene ambiciones imperiales. But Iran has no imperial ambitions. Right now people don't know this, but Iraq. Ahora mismo, la gente no lo sabe, pero Irak le debe a Irán muchos miles de millones de dólares, porque Irán le suministra gas natural y electricidad. Y los iraquíes no pagan por ello, porque Estados Unidos no se lo permite. Pero Irán no corta el gas, a pesar de que por la guerra y los ataques a sus instalaciones de gas, tiene escasez de recursos. Aún así, Irán sigue proporcionándoles energía para que las ciudades iraquíes tengan electricidad. Así que Irán está gastando dinero en Irak, le está dando recursos energéticos y no recibe pago alguno, porque no quiere que el pueblo iraquí se quede sin luz. Y todo esto mientras Irán está sancionado y en guerra.
Así que, ya ves, Irán no tiene ambiciones imperiales, pero esos países han hecho un daño infinito a nuestro país. But these countries have done infinite harm to our country. When it comes to war, a new round of war. Cuando hablamos de guerra, de una nueva ronda de guerra, hace un par de días escuché a uno de los comandantes en Irán. Dijo que esperan que Estados Unidos vaya a atacar. Pero la forma en que lo hará es la gran incógnita para ellos. ¿Será un asesinato selectivo? ¿Será una invasión? ¿Serán ataques contra, ya sabes, redes eléctricas o instalaciones petroleras? Esa es la pregunta que se hacen. Están evaluando o reevaluando los posibles nuevos ataques. Pero, ¿qué tan preparada está Irán? Me refiero a su arsenal, a los misiles balísticos y a los drones. En Occidente tenemos dos evaluaciones. Una de ellas, si no me equivoco, fue de CBS News junto con el New York Times, que estimaban que el 70% del arsenal iraní sigue intacto comparado con lo que tenían antes de que empezara la guerra. Y la nueva evaluación de la CNN dice que es el 90%. Entonces, ¿cuál es la cifra real? ¿Y qué sabemos sobre el nivel de preparación de Irán para esta nueva ronda de guerra? How prepared is Iran for the new round of war? Iran is militarily speaking, not economically. Irán, hablando en términos militares, no económicos. En lo económico, Irán está en una situación difícil, pero militarmente, Irán es hoy más fuerte que antes, mucho más fuerte. Su arsenal de misiles es más potente que antes de la guerra. Sus capacidades con drones también son mayores y está preparado para una guerra terrestre. Se cree que Irán se está preparando para un ataque a gran escala, utilizando a miles de terroristas kurdos procedentes del Kurdistán iraquí. Pero si eso ocurre, por cierto, será el fin del Kurdistán iraquí. Irán se asegurará de que después de la guerra quede desmantelado y completamente bajo el control del gobierno central de Irak. And fully controlled by the central government in Iraq. So, Arabia had better be very Así que ya sabes, Arabia haría bien en tener mucho cuidado con su futuro, porque si coopera, si permite que esos terroristas entren en Irán, cuando la guerra termine, Irán se asegurará de que no haya ningún gobierno local ni autónomo en el norte de Irak. Estará bajo el control de Bagdad. Así que son ellos quienes deben decidir su futuro. Luego están los terroristas wahabíes salafistas, que siempre han sido herramientas de Occidente en toda la región y en todo el mundo. A lo largo de la frontera con Pakistán, dentro de Pakistán, también están preparando un asalto. Se están preparando para atacar dentro de Irán. Y además, quedan los restos de aquellas milicias que protagonizaron el levantamiento armado hace unos meses, los días 8 y 9 de enero, si no me equivoco. on January the 8th and 9th, if I'm not mistaken. Our calendar is different, so I know the Persian. Nuestro calendario es diferente, así que conozco mejor las fechas persas que las fechas en inglés. Los llamados manifestantes pacíficos, recordemos, y toda esa tontería que escuchamos en los medios occidentales, también están siendo preparados, según lo que se dice aquí en Irán, para ataques y atentados terroristas en grandes ciudades como Teherán. Y después un asalto conjunto sionista, israelí y estadounidense contra infraestructuras críticas iraníes, y quizá ataques de Estados Unidos a las islas, al territorio continental y dentro de Irán, muy adentro, como en aquella operación fallida cerca de Isfahán, donde intentaron localizar y extraer el uranio enriquecido de Irán. Así que este es el punto máximo, y para esto se están preparando los iraníes. Un ataque total para ver si pueden cambiar el rumbo y ganar la guerra. To see if they can turn the tide and win the war. They will fail, but the Iranian response, Nima, Fracasarán, pero la respuesta iraní, Nima, será devastadora para el régimen israelí. Devastadora, mucho peor que la guerra de 39 días. Y para los regímenes del Golfo Pérsico, creo que será el final de sus gobiernos. Probablemente los llevará a su fin. Porque con este clima, en verano, con la humedad y el calor que hay en el Golfo Pérsico, si se ataca la infraestructura crítica de Irán, Irán responderá atacando la infraestructura crítica de esos países. Y eso significará el fin de esos regímenes. Nadie puede vivir en los Emiratos sin electricidad y sin agua. Todos tendrían que subirse a sus coches, cruzar el desierto y marcharse a Omán, a Irak y quedarse allí. Ese sería el final de esos regímenes. No se puede vivir allí. That will be the end of these regimes.
just you can't live there, and the American troops will also have to leave these regimes too. Y las tropas estadounidenses también tendrán que abandonar esos regímenes. El calor será insoportable. Así que, en su obediencia al lobby sionista y al régimen sionista, los estadounidenses van a destrozar esos países, pero además van a destrozar la economía global. Porque si eso ocurre, podemos estar completamente seguros de que una gran depresión económica mundial es 100% segura. Va a suceder, sin ninguna duda, y cambiará la vida de todo el mundo. El mundo será un lugar muy distinto, y ya nos dirigimos hacia tiempos oscuros, por lo que ya ha pasado. Pero si eso llega a ocurrir, creo que lo que veremos por delante será mucho peor que el rumbo que estamos siguiendo ahora. En la declaración de la Casa Blanca, básicamente están hablando de abrir el estrecho de Hormuz y de la desmilitarización. Yo no veo ningún problema con la posición iraní en esos dos puntos. Quieren abrir el estrecho de Hormuz, y de hecho, el principal problema que tiene Irán hoy es la militarización de ese estrecho y lo que están haciendo los Estados Unidos con el tema del bloqueo. ¿Hay algún tipo de desacuerdo sobre esos dos puntos en la declaración de la Casa Blanca que, digamos, resume de alguna manera la reunión entre Donald Trump y Xi? Bueno, de nuevo, no hay una declaración conjunta, así que creo que abrir el estrecho de Hormuz es lo que quieren Irán y China. Y así es como se gana dinero, así es como se hacen los negocios. La desmilitarización. Irán no empezó la guerra, y destruir esas bases estadounidenses es un paso hacia la desmilitarización del Golfo Pérsico. Y la razón por la que Irán va a controlar el estrecho de Hormuz no es solo como compensación por lo que esos regímenes árabes ayudaron a hacerle a Irán, sino también para asegurarse de que Estados Unidos no convierta de nuevo el Golfo Pérsico en una base militar desde la que atacar a Irán. Así que creo que, cuando Estados Unidos habla de desmilitarización, lo que realmente quiere decir es que Irán debe levantar la mano, izar la bandera blanca y someterse a Estados Unidos y al régimen israelí. Abrir el estrecho de Hormuz para Estados Unidos significa mantener un bloqueo sobre los puertos iraníes y permitir que los aliados de Washington exporten petróleo. Eso no va a ocurrir, y un ataque contra Irán no va a cambiar esa realidad. Un ataque contra Irán provocará la destrucción de lo que queda de la infraestructura petrolera y gasista y de las infraestructuras críticas de los regímenes árabes, y probablemente pondrá fin a esos regímenes. También llevará a la destrucción de muchos barcos, no de todos, en el Golfo Pérsico, y desencadenará una crisis económica mucho peor que la que vivimos ahora, como ya he dicho, y peor aún que la que probablemente viviremos. Esta no es una situación en la que los estadounidenses puedan ganar, pero sí es una guerra que el régimen israelí quiere. Es una guerra que el régimen israelí exige. Es una guerra que los sionistas exigen. Y los sionistas quieren destruir la economía global, destruir la economía estadounidense en beneficio del régimen israelí. En mi opinión, esto es un suicidio para el sionismo, porque el sionismo ya se ha desacreditado y se ha mostrado ante el mundo como algo genocida. Pero ahora está diciendo al mundo, vamos a destruir vuestro modo de vida, el modo de vida de todos en el planeta. Y eso, creo, tendrá un impacto aún mayor en la percepción del sionismo en todo el mundo, y también en Estados Unidos. Ayer, Donald Trump dijo en su entrevista que está haciendo esta guerra porque quiere ayudar a Israel, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Israel. Pero, con el paso del tiempo, tenemos que aceptar que quizá fueron engañados en los primeros días de la guerra, cuando se pensaba que iba a ser algo corto, de 4 o 5 días, una semana, que iban a poner fin a esto, ya sabes, al llamado régimen de Irán. Todo iba a ser enorme y maravilloso, como a Donald Trump le gusta que sea todo.
Pero hoy, en mi opinión, la valoración por parte de los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudí y Qatar, es totalmente distinta a la que tenían antes de que empezara esta guerra. Ellos ven la realidad de Irán hoy y ven lo poderoso que es Irán. No están vendiendo petróleo, no están vendiendo gas, no están vendiendo nada. Eso supone una carga enorme para su economía. Esta es la realidad, la nueva realidad de Oriente Medio. ¿Y cómo ves tú a estos países, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con esta política de continuar la guerra? Porque Donald Trump está vendiendo su petróleo y su gas. Pero estos países del Golfo Pérsico, no solo los del Consejo, también Irán, están ejerciendo mucha presión sobre la región. Toda la región está bajo presión. Los Estados Unidos, el bloqueo de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y la forma en que ellos perciben el conflicto? Bueno, creo que Trump, cuando dijo que hizo esto, mencionó a Israel y luego añadió Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos, lo cual me pareció un poco como, tengo que incluirlos también, no era por ellos. Y después, casi como un añadido, dijo Kuwait y Bahrein. Y esos son los dos países de los que creo él y su familia no ganan dinero. Los países de los que sí gana dinero, sus hijos, sus socios y los Kushner, su yerno, son los Emiratos, Arabia Saudí y Qatar. Y esos otros dos están muy cerca de esos sionistas y les dan muchísimo dinero. Pero era por Israel. Quiero decir, todo es por el régimen israelí, por supuesto. Aunque creo que en cuanto dijo Israel, pensó, esto no queda bien. Así que añadió, ya sabes, por todos los demás. Pero creo que tienes razón. Creo que estos regímenes se equivocaron de una forma enorme. Pensaron que la guerra terminaría en unos pocos días, como bien ha señalado, que podrían tener lo mejor de los dos mundos, que podrían fingir que no tenían nada que ver, como siguen haciendo. Y mira, una vez tuve un estudiante que plagió muchísimo. Cuando le mostré al estudiante, no diré si era hombre o mujer, quiero asegurarme de que nadie puede imaginar de quién hablo. Y he tenido muchos estudiantes, claro, en estos 23 años, de máster, de doctorado, con tesis y alumnos que han hecho trabajos conmigo, así que sería difícil adivinar. Pero ese estudiante, hombre o mujer, cuando le dije, mira, esto es de donde lo sacaste, y me esforcé mucho por descubrirlo en aquel momento. No existían estas aplicaciones nuevas que ya sabes, te ayudan a encontrarlas. Y tú, que eres académico, sabes de lo que hablo. Así que tuve que buscar y revisar frases y seguir buscando, porque sospechaba. Y entonces encontré todo eso, de distintas fuentes, y se lo mostré a esa persona y le dije, ¿qué es esto? Y esa persona me dijo, no lo sé. Yo respondí, bueno, ¿y esto? ¿De dónde sale esto? No lo entiendo. Y eso me enfadó aún más, porque si la persona simplemente hubiera dicho, lo siento muchísimo, mi padre estaba enfermo, o mi madre, o mi hermana, o mi mujer, o mi marido, me habría resultado más comprensible que ver a alguien fingiendo sorpresa, diciendo que no tenía ni idea de lo que había pasado. Entonces esa persona no paraba de decirme, no lo sé, y yo seguía enseñándole fragmentos, párrafos, pruebas. Y estos países son un poco como ese estudiante, nosotros no tuvimos nada que ver. Pero a ver, las bases están en vuestro territorio. Vosotros pagáis por esas bases. Ni siquiera son ellos quienes las pagan. Vosotros cubrís todas las actividades que se hacen en esas bases. Les dais apoyo logístico. Cuando salen de las bases, les permitís atacar a Irán desde fuera de ellas. Les dejáis usar vuestro espacio aéreo. Y aún así dicen no, neutrales. Es como ese estudiante que dice, no me preguntes, no sé de dónde salió el plagio. Es un insulto a nuestra inteligencia cuando esas dictaduras del Golfo Pérsico, esos aliados y representantes de Estados Unidos y del régimen israelí, porque todos son aliados, también Qatar, todos, intentan fingir lo contrario. Quiero decir, los Emiratos lo han llevado más lejos que nadie.
pero todos tienen sus tratos secretos con el régimen israelí, y los agentes de inteligencia van y vienen. Irán no es tonto. Intelligence officers go back and forth. Iran is not stupid. Iran knows that every single country in this region is, Irán sabe que todos y cada uno de los países de esta región, ya sea la República de Azerbaiyán, o cada vez más ahora Armenia, o Turquía, o Jordania, Egipto o Arabia Saudí, todos están aliados con el régimen israelí, o con la región autónoma kurda en el norte de Irak, o con el régimen sirio. Todos, de una forma u otra. Pero en cualquier caso, que digan algo como no, somos neutrales, es un insulto a la inteligencia. Si simplemente dijeran, nos vimos obligados a hacerlo, eso sería algo más sensato que decir y hacer. Pero en fin, calcularon muy mal y ahora tienen que pagar el precio. Irán no los va a dejar escapar. Irán no va a destruirlos. Irán quiere una compensación. Pero si esta guerra continúa, no hay duda de que Irán responderá. there is no doubt that Iran will retaliate. Because if you do not retaliate, you're inviting the destruction. Porque si no respondes, estás invitando a la destrucción de tu país. Irán no empezó la guerra. Nunca inició una escalada. Nunca. Escalation. Pero recuerda, cuando empezaron a atacar la infraestructura crítica de Irán, Irán golpeó con fuerza a Qatar y también a los Emiratos. Y luego Trump publicó en Truth Social algo como, no tenía ni idea, Netanyahu no lo volverá a hacer. Eso es lo que hace Irán para evitar una destrucción mayor. Y Nima, he estado hablando con gente. Por lo que entiendo, esta vez la escalada podría aumentar muy rápido. Irán responderá con mucha fuerza, pero también lo harán Yemen e Irak. Irak no ha mostrado, la resistencia en Irak ha sido muy contenida. Y la resistencia en Yemen, más o menos, ha estado en silencio hasta ahora, porque esta parte no quería convertir esto en una guerra regional de destrucción total. Make this a regional war of complete destruction. Iran allowed Saudi Arabia, Irán permitió a Arabia Saudí, y sigue permitiéndole, hacer sus exportaciones a través del Mar Rojo. Pero no permite lo mismo a los Emiratos, ¿verdad? Está perjudicando más a los Emiratos, porque el régimen de los Emiratos es totalmente siniestro. Aún así, Irán quiere darles una salida. Pero si la guerra vuelve a estallar, el Mar Rojo desaparecerá. Ese petróleo se acabará. Y todas las exportaciones de esa zona también se acabarán. Eso serían otros 3,5, quizá 4 millones de barriles al día, más todo lo que exporten por el Mar Rojo. Todo eso se perderá. Y la destrucción de los activos en el Golfo Pérsico será permanente. Así que, si al final se llega a un acuerdo para abrir el estrecho de Hormuz, ya no habrá nada que comerciar. No quedará nada para los mercados. No habrá nada que vender. for the market, so nothing to sell. So if the choice is theirs, they have to say Así no. que, I mean, si la talking decisión about es suya, non-aggression, tienen que it's decir not que enough. no. They have to tell the Americans Quiero to get decir, out, hablar de un pacto de no agresión no basta. and, Tienen que decirles a los estadounidenses que se vayan, que pongan fin a la guerra, y así podrán limitar sus pérdidas. Pero si no lo hacen, creo que vamos a ver un mapa distinto de la región. I mean, Dentro de 6 months, meses, and I will be tú y talking yo about estaremos hablando de una región and muy we'll be diferente talking about y también de un mundo a muy very different distinto. world, too. Y no va a ser And it's bonito. not going Yo to no look quiero pretty. eso, nadie lo I don't quiere. want Pero this otros no world to pensamos be- esto. but, En Reichen sin, bo Reiches Tax en Witak en even Ovrentim now, Taurim. the Iranians could launch a preemptive strike right now, and they could devastate the Americans. Right now, Iran Y podrían devastar a los estadounidenses. Ahora mismo, Irán puede lanzar decenas de misiles contra las bases aéreas israelíes y destruir decenas de aviones. ¿Viste el informe sobre los aviones estadounidenses que han sido destruidos o dañados? Poco a poco, la información va saliendo. Y se está viendo que la situación es mucho peor para Estados Unidos de lo que decían. Todas esas bases subterráneas, todo lo que decíamos antes y que ellos llamaban propaganda o tonterías, resulta ser mauer. En Saputin batches subterrán no han sido Thors. Es tiempo protegidos. Es immune from Poxtic o Grenin, hay que instruirles y señalangs. fantastic job in building and designing them. And remember when we discussed this before. Y recuerda cuando hablamos de esto antes, durante la guerra de 12 días. La razón por la que Irán aceptó el alto el fuego fue para poder aprender de esa experiencia y estar mejor preparado. Y eso dio sus frutos. Te aseguro que ahora Irán está mucho más preparado que durante la guerra de 39 días. Y este es nuestro terreno.
Yemen está completamente preparado. Irak también está preparado. Yemen está lleno de energía. No han tenido, ya sabes, no han estado en acción, como se suele decir. Así que esto no va a ser bonito. Pero Irán no quiere escalar el conflicto. Irán no quiere la guerra. Irán no inicia guerras. No forma parte de nuestra cultura religiosa. Quiero decir, Irán tiene derecho a hacerlo. No digo que no lo haga nunca, pero normalmente no lo hace. I'm not saying it won't, but it usually doesn't. Because we are at war. Iran, Porque estamos en guerra. Irán podría con toda legitimidad lanzar ahora mismo un ataque preventivo y destruir activos estadounidenses en todos los frentes. Pero eso no es lo que suele hacer Irán. Somos mucho más humanos que todos los demás. El eje de la resistencia es profundamente humano. Son únicos. Y como he dicho, el número de personas que han muerto en la región del Golfo Pérsico es de unas 20 o incluso menos de 20. Eso demuestra que Irán siempre ha procurado evitar víctimas. Pero en cualquier caso, y ya me estoy alargando, el punto es que Irán está completamente preparado. Esta vez, la escalada será muy rápida y la destrucción inmensa. Y espero que no ocurra. And I hope it doesn't happen. Bloomberg reported that during the wars, Bloomberg informó que durante la guerra, los Emiratos Árabes Unidos, y en concreto Mohammed bin Zayed, Embeset, llamó personalmente a Arabia Saudí y a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo para formar una coalición contra Irán, para unirse a la guerra y enfrentarse a Irán. Y teniendo eso en cuenta, y viendo lo que está ocurriendo ahora entre Israel y los Emiratos, sabemos que Israel, de alguna manera, los está dejando tirados, con esos nuevos informes que dicen que Benjamin Netanyahu visitó los Emiratos durante la guerra. Fue una reunión secreta. Luego los Emiratos lo negaron, e Israel insistió aún más, diciendo que no solo fue Netanyahu, sino también el jefe del Mossad, el jefe del Shin Bet y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, todos juntos que fueron allí. Entonces, ¿qué le están haciendo a los Emiratos? Se supone que son su mejor amigo en la región. because it's supposed to be their best friend in the region. You know, Nima, there's a very bad word. Sabes, Nima, en persa hay una palabra muy fea para esto. Dicen que le hicieron tal cosa a esa persona. Es increíble cómo Israel es tan, como decimos, nejis, tan sucio, tan inmundo, que solo con estar asociado a él, con que tu nombre aparezca junto al suyo, ya te mancha la reputación. Es como un hombre o una mujer que tiene una relación con alguien muy despreciable y luego eso sale a la luz. Esa relación, la de esa persona, queda destrozada. Y eso es lo que es el régimen israelí. Una fuente de vergüenza estar vinculado a él. Y lo peor del régimen israelí es que no le importan sus amigos, esos que llaman sus amigos, los traicionan en cualquier momento. ¿Por qué haría Netanyahu algo así a los Emiratos? Anytime. Why would Netanyahu do this to the Emirates? Probably because Netanyahu wants to tell the Probablemente porque Netanyahu quiere decirle al público israelí, mirad, he logrado infiltrarme hasta aquí, tan profundamente en el mundo árabe, porque no tiene una historia de éxito. Gaza no es una historia de éxito. El Líbano, desde luego, tampoco lo es. Fijaos en lo que está haciendo Hezbollah. Quiero decir, en todo el mundo la gente me contacta y me habla de la grandeza de Irán y del éxito de la República Islámica. Y sí, muchísima gente ha elogiado a la República Islámica. Pero los verdaderos héroes son Hezbollah y el Líbano. Los sacrificios que está haciendo el pueblo libanés y la resistencia, mientras al mismo tiempo humillan a este régimen racista, son extraordinarios. this racist regime is extraordinary. So Netanyahu, except for in Syria, Así que Netanyahu, salvo en Siria, no tiene ningún caso de éxito. Y creo que la razón por la que está humillando a los Emiratos es por su propio beneficio personal. Igual que todo lo demás que hace, lo hace por interés propio. No le importa. No creo que le importe a Israel tanto como le importa a sí mismo, en absoluto. Y lo que ha dicho y todo esto está perjudicando a Israel, sin duda. Porque ya sabes, ningún otro país, a partir de ahora, nadie va a ir a ver en privado a ese hombre o a esa mujer corruptos. Ya no. In private anymore. So I'm trying to say it in a way which is not impolite. Intento decirlo de una forma que no suene descortés.
Pero los Emiratos ya sabíamos cuál era su relación con el régimen israelí. Y durante la guerra, esa fue la razón principal por la que Irán golpeó tan duramente a los Emiratos. Por eso los castigó de esa manera. Sabía que los Emiratos estaban profundamente comprometidos con su alianza con sus señores en Tel Aviv. Pero bueno, los saudíes y los demás también fueron cómplices en la guerra. No es que no lo fueran, pero la realidad es que no son una fuerza de combate. Los saudíes, los emiratíes, los kuwaitíes, los bahrainíes y los qataríes compran todas esas armas a Estados Unidos, pero no saben utilizarlas. Los saudíes, con la ayuda de todo Occidente y de la región, sobre todo al principio, contaron con el apoyo de Turquía y de Qatar en su guerra genocida en Yemen. Qatar were helping them in their genocidal war in Yemen. And then later, when they split with Qatar and Y luego, más tarde, cuando rompieron con Qatar e impusieron un bloqueo, Qatar y Turquía se apartaron. Pero todo el mundo estaba ayudándoles a matar de hambre a Yemen y a llevar a cabo esa guerra genocida. Igual que lo que después pasó en Gaza, empezó en Yemen y fracasaron. Con todo ese armamento y todo el dinero que han gastado en sus fuerzas armadas, son incompetentes, incapaces de luchar. La mayoría de esas armas se compran por las comisiones y los sobornos que reciben los príncipes y las élites, tanto en Estados Unidos como en esos países. Quiero decir, Qatar tiene una población de 350,000 personas. ¿Qué van a hacer sus fuerzas armadas? ¿Cómo van a luchar? ¿Dónde están los pilotos para volar los aviones o la marina, si es que tienen una? Así que esto no es una conversación seria. Creo que aún así, los saudíes son más sensatos. Y por eso los iraníes permitieron que los saudíes mantuvieran sus exportaciones hacia el Mar Rojo, porque Irán quiere ofrecerles una vía de salida. Pero la situación actual está muy lejos de ser suficiente. Si hoy se lanzara una guerra contra Irán, sería una muy mala noticia para esos regímenes del Golfo Pérsico. Y por supuesto, no menciono tanto a Jordania, pero Jordania es un representante del régimen israelí y ha estado profundamente implicada en esta guerra. Ha hecho todo lo posible por ayudar al régimen israelí durante la guerra de 12 días y también durante la guerra de 39 días. Y en cualquier ataque futuro, hará todo lo que pueda para asistir a sus señores en Tel Aviv. Los israelíes están hablando de enviar colonos a la parte sur del Líbano, y no solo al Líbano, también a Siria. Y están hablando de que toda Cisjordania sea anexionada a Israel. ¿Y ves algún tipo de...? Porque tenemos esta guerra, y mucha gente entiende la realidad de lo que está ocurriendo. Pero por otro lado, tenemos la realidad del genocidio en Gaza, del genocidio en el Líbano, a medida que pasa el tiempo. Hezbolá está respondiendo, pero no puede controlar la devastación, ni la forma en que los cazas israelíes están matando a civiles en el Líbano, por ejemplo. Estaban bombardeando en Dahiyya, en Beirut. Estaban matando a gente. Esto no es, ¿sabes? Ellos no tienen un sistema de defensa aérea, no saben cómo enfrentarse a eso. Pueden contraatacar, lo sabemos, y pueden hacerlo bien. Ya hemos visto las imágenes que están saliendo. Pero la realidad es, ¿cómo va a ayudar eso a toda la región? Porque tiene que haber algún tipo de entendimiento en la región sobre lo que está haciendo Israel. No se trata solo de las conversaciones entre el gobierno libanés y el gobierno israelí. El gobierno libanés no forma parte de la guerra. A nadie le importa el gobierno libanés ni lo que esté hablando con los israelíes. Se trata de Hezbolá e Israel. Porque Hezbolá está contraatacando. Hezbolá está defendiendo el Líbano. Y si intentan enviar a sus colonos a la parte sur del Líbano, será Hezbolá quien los expulse del país. ¿Cuál es la percepción en la región? ¿Hay algún tipo de conversaciones en curso entre los gobiernos de la región? Bueno, antes que nada,
me gustaría hablar de Siria. Esas personas que durante años se unieron a la guerra sucia de Estados Unidos en Siria, que apoyaron el derrocamiento del gobierno sirio y la destrucción del país con la ayuda de Turquía, Qatar y otros regímenes del Golfo Pérsico, además de Jordania y el régimen israelí, formando una amplia coalición. Muchos de esos llamados sirios que viven en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, y también otros que ni siquiera son sirios, pero que son profundamente sectarios. Seamos claros, son salafistas, wahabíes, profundamente sectarios. ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no están pidiendo la yihad, el derrocamiento y la liberación del sur de Siria? ¿Dónde están? Han desaparecido todos. Esto no iba de libertad para Siria. Fue una guerra por poderes, dirigida por los estadounidenses y financiada por esas dictaduras árabes. Y ya no hay dinero. No va a haber más dinero. Hubo dinero de Qatar y de otros para intentar derrocar al gobierno sirio. Pero no va a haber dinero para liberar Siria de Israel. Y como no hay dinero, toda esa gente que ha estado cobrando durante años no va a decir nada, porque nunca fueron sinceros. Nunca lo fueron. Ayudaron a Israel. Consciente o inconscientemente, estaban ayudando al imperio. Y pueden fingir lo que quieren, decir que Naamar Maval o Elsborn Manval, Haversing. Hezbollah was evil. They know what they did. They helped Israel. In their blind sectarianism. Ayudaron a Israel. En su ciego sectarismo, en su odio ciego, en su necedad, en su ignorancia y en su absoluta estupidez, destruyeron una línea de defensa contra el sionismo. Eso es todo lo que hicieron. Y si fueran sinceros, los veríamos ahora mismo movilizando gente en Siria. Israel, el régimen israelí, está combatiendo a lo largo de la frontera libanesa y Hezbollah está causando muchísimo daño. Siria es mucho más grande que Líbano, tiene una población mucho mayor. No pueden hacer lo que está haciendo Hezbollah. Si lo hicieran en su propio territorio, si empezaran a responder al régimen israelí ahora, desde el lado sirio de la frontera, ¿podrían los israelíes manejar todos esos frentes al mismo tiempo? Por supuesto que no, pero no lo harán, porque son simples intermediarios, porque el régimen es un régimen títere. Al-Qaeda e ISIS siempre fueron instrumentos de Occidente. Y ahora, quienes los apoyaron miran hacia otro lado y se marchan. Y lo único que pueden hacer es atacar a la resistencia, porque saben que la resistencia es la verdadera fuerza del bien y de la liberación, y que ellos eran en realidad las fuerzas del imperio. Así que, para negar esa realidad hoy, o bien apartan la mirada, o se van, o atacan a la resistencia. No son sinceros. ¿Recuerdas cuando hubo enfrentamientos entre los drusos y tenían a toda esa gente movilizada por todas partes? ¿Dónde está esa movilización ahora? Si Siria decidiera defender su territorio contra el régimen israelí, está claro que Erdogan no haría nada. Pero Irán sí apoyaría. Irak, la resistencia en Irak, también apoyaría. Hezbollah los apoyaría. Pero ya sabíamos desde 2011 que esas fuerzas no harían nada de eso. Sabíamos desde 2011 de qué iba todo esto, y los demás también lo sabían. Erdogan sabía perfectamente lo que hacía. Seguía sus propias ambiciones personales. No lo hacía por Palestina. Nunca ha hecho nada por Palestina. Exportó el petróleo desde Bakú mientras Reis está facilitando el genocidio, igual que Jordania o Egipto. Entonces, los sirios, aquellos que apoyaron la llamada Revolución Bendita, ¿dónde están ahora? Ahora es el mejor momento para liberar el sur de Siria. Si contribuyen a la lucha en este momento, Siria puede sacar algo de ello. Pero si no intentan estrangular a Hezbollah, que es lo que están intentando hacer ahora mismo, eso sería, ya sabes, si dejaran de estrangular a Hezbollah, eso ya sería más que suficiente. Ni hablar de pedirles que ayuden a liberar territorios sirios. Todo el episodio de Siria fue una guerra sucia planificada por el imperio para Israel hoy. Y estas personas les ayudaron. Dedicaron sus vidas, años de sus vidas, a ayudar a Israel. And they got their money from Qatar,
and Erdogan y consiguieron su dinero de Qatar y de Erdogan a través de Qatar, porque Qatar financió a Erdogan y a otros para hacerlo. Si fueran sinceros, ya sería hora de ir al sur de Siria y recuperar su territorio. Así que eso fue falso. Y pueden insultar, atacar, abusar y, ya sabes, usar todo tipo de calumnias para desviar la atención de la realidad. Pero creo que todo el mundo sabe lo que está pasando. Quienes tienen los ojos abiertos saben lo que ocurrió en Siria y saben lo que está ocurriendo ahora. Pero en lo que respecta al Líbano y Gaza, no habrá solución en el estrecho de Hormuz hasta que haya una solución en Gaza y en el Líbano. Irán pidió un alto el fuego en toda la región. Iran said a ceasefire across the region. Israel will have to leave Lebanon if there's going to be a solution. Israel tendrá que salir del Líbano si se quiere una solución en el estrecho de Hormuz. En Gaza, la situación es más complicada, porque esos mismos regímenes que participaron en la guerra sucia en Siria fueron los que ayudaron a imponer el falso alto el fuego de Trump en Gaza. Le ayudaron. Fueron a Egipto, a ese espectáculo repugnante donde fue Trump, y blanquearon sus crímenes. Los vimos llegar uno por uno y rendir pleitesía al emperador, mientras Trump hablaba de cada uno de ellos como si fueran sus amigos personales. Así que va a ser más difícil conseguir concesiones en lo que respecta a Gaza, porque esos regímenes ya entregaron todas las concesiones a Netanyahu y a Trump. Pero un alto el fuego en Gaza, ojalá los iraníes presionen para lograr al menos un alto el fuego más serio. Iranians will push to get a more serious ceasefire at least. But in Lebanon, there's no doubt that even though the Lebanese Pero en el government Líbano, has no hay conspired duda de que, against aunque el propio gobierno libanés ha conspirado contra el pueblo del Líbano y del sur del país y ayudó a Netanyahu y a Trump a romper el alto el fuego, Irán se asegurará de que eso se cumpla. Ahora bien, ¿se está hablando de esto entre los países de la región? Todos saben lo que dijo el embajador estadounidense en Tel Aviv. Dijo que, si Israel se queda con toda esta región, no pasa nada. Los únicos países que no se verían afectados serían Yemen e Irán. Turquía saldría muy perjudicada. Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, todos sufrirían. Irán y Yemen serían los únicos intactos, pero por lo visto solo a Irán y a Yemen les importa. But apparently it's only Iran and Yemen that care. That's the strange. Ese es el rango. Gracias. Exactly. Exactamente. Ya sabes, todos esos países que están bajo la influencia de esa especie de agenda israelí más amplia, de un Israel expandido, van a verse afectados por eso, pero no están respondiendo. No consideran que ese sea el motivo principal, ni la mayor dificultad, ni el verdadero problema en la región. Profesor Marandi, el otro punto es el caso de Irán y Europa. ¿Hay algún tipo de negociación o conversaciones sobre el estrecho de Hormuz? ¿Quieren los europeos llegar a un acuerdo con Irán o firmar algún tipo de entendimiento con Irán sin que Estados Unidos marque la forma en que deben actuar en el estrecho de Hormuz? ¿Qué sabemos sobre eso? Sobre las negociaciones entre Irán y los europeos. Negotiations between Iran and Europeans. I don't know the details, and I've heard No some conozco los detalles. vague news a couple Escuché of alguna days ago, I noticia think, vaga hace un par de días, creo, de que los europeos habían hecho una especie de propuesta a Omán. ¿A eso te refieres? Yeah, Sí. I don't know the details. No conozco los detalles. No creo que los europeos hayan visto la luz todavía, pero solo estoy suponiendo pura especulación. Si los europeos quieren mejorar sus relaciones con Irán, todas las sanciones tienen que desaparecer. With Iran, all the sanctions have to go. All. Tú y yo. Will they do that? Do they have the ¿Lo harán? political ¿Tienen la will to do voluntad that? política I para don't hacerlo? think that happens. No veo que eso vaya a pasar. When Cuando los estadounidenses volaron el Nord Stream, ¿los alemanes siquiera dijeron que habían sido los estadounidenses? Todos intentaron fingir que habían sido los rusos quienes volaron su propio. Todos sabíamos quién lo había hecho, pero todos, los medios occidentales, quiero decir, el mundo libre, los medios occidentales que se supone que son libres, todos señalaron a Rusia, como si los rusos fueran a volar su propio gasoducto, un gasoducto sin asegurar. ¿Qué ganarían con eso? Era evidente que los rusos no lo habían hecho, pero los europeos son tan obedientes a Estados Unidos. Si Estados Unidos les corta la cabeza, aún así le darán las gracias. Cuts off their heads, they'll still thank Trump.
They say things nowadays about having an Hoy en independent día se habla mucho de tener una política exterior independiente o una política de defensa independiente, y los franceses a veces también dicen algo al respecto, pero por lo que yo he visto, no creo que realmente la tengan. No veo que tengan la voluntad política necesaria para hacer lo que haría falta para mejorar las relaciones con Irán. Además, han roto todos los puentes con Irán. Traicionaron a Irán con el JCPOA, el acuerdo nuclear, y ya no tienen ningún estatus especial. Y están en un declive rápido. Está ocurriendo, ya sabes. Yo, en su momento, dije, y algunos me odian por eso, algunos liberales en Irán me odian por haberlo dicho, que Europa se dirige hacia un invierno oscuro, un invierno duro, y ese invierno ya ha llegado. Y creo que va a durar muchísimo tiempo. Recuerdo cuando estábamos en Viena durante las negociaciones y empezó la guerra en Ucrania. Muchos de esos miembros de las élites europeas venían a hablar conmigo porque yo era el asesor de medios de la delegación. Diplomáticos, periodistas, tomábamos café y charlábamos. Y después de que comenzara la guerra, yo les decía, mirad, necesitáis a Irán. Habéis roto todos los puentes con Rusia, así que tenéis que tratar con Irán. Les advertí, el invierno se acerca para Europa, y no vais a tener gas ni petróleo ruso durante años. Pero todos, literalmente todos, me decían, no, la guerra terminará en unas semanas y habrá un nuevo régimen en Moscú cuando Putin caiga. Y yo les respondía, como con Cuba, ¿sabéis? Lleváis asediando a Cuba desde antes de que yo naciera, y todavía no lo habéis conseguido. Así que vas a derrocar a Rusia. Así es como esa arrogancia eurocéntrica y del excepcionalismo estadounidense destruye Europa y Norteamérica. En su arrogancia, no ven a sus adversarios y subestiman a todo el mundo. Y la mayor subestimación, por supuesto, es Irán. Con Irán pensaron que todo acabaría rápido y se dieron de bruces contra un muro. Y si lo miras bien, fue una derrota sin precedentes para Estados Unidos. Kagan, en su artículo en The Atlantic, ese padrino de los neoconservadores, dijo que fue una derrota sin precedentes. Los europeos en aquel momento lo ignoraron. No se lo tomaron en serio. Al final hubo un acuerdo con Irán, como sabes, había un texto final y los estadounidenses no lo aceptaron. Y los europeos no siguieron adelante, porque los estadounidenses no lo hicieron. Didn't go with it because the Americans did. Joseph Borrell said the text is fine. Josep Borrell dijo que el texto estaba bien. Ojalá Biden lo aceptara y pudiéramos seguir adelante. Pero Biden no lo aceptó y los europeos se fueron con él. Y ahora, mira las economías europeas. Entonces, ¿tiene Europa influencia sobre Irán? No. ¿Está Europa en la misma posición que hace unos años? Tampoco. Está en declive, se está debilitando, y no la veo dispuesta a dar los pasos necesarios para un acercamiento, al menos por ahora. Así que, en mi opinión personal, sin saber ningún detalle sobre lo que esté ocurriendo entre Europa e Irán, de verdad, no tengo ni idea, diría que no me lo tomaría en serio. Pero sí demuestra lo desesperados que están, que quieren una solución. Aunque ya sabes, es como alguien que quiere una solución, pero no está dispuesto a hacer lo necesario para encontrarla. Sí. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un placer. Perdona, Nima. Te pido disculpas a ti y a todos tus espectadores. Ningún problema, profesor Marandi. Gracias. Muchas gracias por invitarme.